Hola personitas amantes de hombres chichones, ¿cómo están? He aquí yo otra vez con un nuevo video. La verdad es que espero que haya valido la pena estos 3 días sin dormir editando esta cosa. Y espero también que les guste mi nuevo avatar, ya que estará apareciendo más seguido por aquí. Espero le agrade esta nueva forma de resumir mientras critico un poco, porque la verdad yo sí soy bien criticona. Un día de esto me van a venir funando, pero hoy no. En fin, no olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos amantes del amor homosexual, ya que eso ayudaría a que este canal crezca y pueda llegar a muchas más personas. En fin, los dejo con el resumen. Agobiado por las deudas, Ed entró en el mundo del no por bajo el nombre de Tommy. Lo que nunca imaginó fue que un simple cambio de horario lo llevaría a grabar con el mismísimo dueño de esta vaina, y nada volvió a ser igual. La desesperación por el dinero y la presión por las deudas pueden hacer que termines tomando decisiones de las cuales te puedes arrepentir en un futuro, o sacar provecho de ellas. Ed Talbot, un inmigrante coreano el cual trabajaba como guardia de seguridad en Nueva York, toma la decisión de ser actor no por luego de que escuchara cómo unos sujetos hablaban del buen dinero que generaba la industria, sobre todo la homosexual. Y se preguntarán, ¿qué tan mal tiene que estar una persona para llegar a esto? Pues demasiada mala suerte, y justamente esta le tocaría a él. Luego de mandar solicitud, es citado a una dirección en una lujosa mansión en la cual es atendido por una amable rubia, quien lo dirige a la sala. Luego de estar un rato chismoseando un estante de películas, se ve sorprendido por un hombre castaño bastante atractivo. Este era Glenn McQueen, el dueño de toda esta munda, que no era poquito, déjenme decirles. Luego de presentarse mutuamente, Glenn le sugiere escoger un nombre falso para los videos. Este asiático ya lo tenía preparado, tomando el nombre de Tommy Ross. Luego de ello, el mayor lo invita a la sala para así empezar la entrevista. Luego de unas cuantas preguntas, Ed puede ver que realmente alguien como Glenn McQueen y él eran demasiado diferentes y que no se llevarían bien para nada. En cuanto empiezan a grabar las preguntas, pasan de ser monótonas a tomar un tono más picante. Luego de esa charla, empiezan la grabación del pelinegro dándose placer mientras Glenn lo grababa. En ese momento algo entre ellos dos se siente diferente, como si una chispa se hubiera despertado entre ellos. Luego de recibir su pago, intenta continuar con su vida normal, intentando olvidar todo lo sucedido en esa agencia, abonando parte de su deuda. Pero un día recibe una tentadora oferta de parte de Janine, quien le ofrecía otra grabación, pero esta vez junto con otro actor. Esto, sumado a que él sería el de arriba, además del doble de paga, lo termina de convencer. El día de la grabación se reúne con Glenn y este le explica qué era lo que tenía que hacer, colocando a nuestros ojos chinos un poco nervioso. Luego de culminar con la grabación, vuelve a su vida cotidiana como guardia de seguridad. Por un momento intenta tomar un breve descanso de todo el alboroto de la fiesta donde estaba custodiando y recibe una llamada de un hombre de su pasado, Chang Liu. Al ser la persona a quien le debe dinero, le exige encontrarse el día siguiente en el barrio chino. Lejos de molestarse, acepta de manera desganada. Al fin y al cabo no le quedaba de otra. Luego de salir de trabajar, se le es depositado el dinero del video, pero no se siente ningún tipo de culpa ni remordimiento. Al final, era la única manera de pagar su deuda con lo poco que ganaba. En el pasado, vivía en el barrio chino, incluso llegó a pensar que lo era. Ed, o Yeon-won, que es su nombre real, fue criado por su abuelo, un inmigrante coreano, quien se lo llevó consigo luego de que su madre lo abandonara. Pero realmente no era la figura amorosa que él deseaba, ya que era un hombre bastante frío y distante con él. Yeon consiguió el amor que añoraba en su anciana vecina con demencia. Esta abuelita había perdido a uno de sus nietos y constantemente lo confundía con El pequeño, desesperado por cariño, fingía hacerlo para recibir el amor de la anciana. Pero claro que hubo una persona a lo que esto no le agradó para nada. Chan Liu. Era el otro nieto de la señora y hermano del niño que había fallecido. Desde el principio se mostró repelente hacia Yeon. Pero esto ya hace bastante y ya la anciana y su abuelo habían fallecido. Ya en el restaurante que se usaba de tapadera para un grupo delictivo del cual Chan Liu era miembro, es saludado amistosamente por uno de los meseros llamado Yubi. Lo atiende con entusiasmo informándole que Chang no se encontraba en ese momento. Claro que esto ya Yeon-won lo sabía, pero nuestro prota solo quería firmar el libro contable para largarse una vez del lugar. Luego de que el más pequeño le diera de comer y haber firmado el libro, recuerda que luego de que la abuela lo viera como nieto, el resto de la pandilla lo trataba como si realmente fuera el hermano de Chang.
todos menos el mismo Chang. Al siguiente día en su departamento puede ver la página principal que ya se había subido el video, pero la descripción del avance lo haría avergonzarse de sobremanera. Así que cuando se encuentra con Janine, lo primero que le pregunta era quién había escrito esas cosas, y esta sencillamente le dice que fue McQueen. Mientras cenaban, el pelinegro se muestra interesado en el pasado de McQueen, y Janine, como buena chismosa, les suelta la mayoría de las cosas que sabe del rubio. Luego de cenar, este le ofrece a Ed el participar en otro video, pero esta vez como el de abajo. Por supuesto, esta idea no le agrada para nada y comienza a caminar intentando rechazarla mientras la rubia le insistía. En ese momento recibe una llamada de Chang. Este algo incómodo responde dándose cuenta que éste se encontraba en el mismo sitio que ellos. Este había vuelto del viaje de negocios y se lo había encontrado. Aunque Janine se encuentra fascinada por el más alto, es rápidamente despedida por Ed para de esa manera quedar a solas con la serpiente. Este le informa que su solicitud al banco para ser ayudado con la deuda había sido rechazada, ofreciéndole trabajar nuevamente para él y que de esa manera pagara más rápido el dinero. Pero Ed lo rechaza ya que no quería hasta salir involucrado en ese mundo y le aclara que lo que haga para pagar ese dinero no era su peo. Por lo que el más alto se termina resignando y se va del lugar. Al día siguiente no puede dejar de pensar en lo sucedido la noche anterior y en la propuesta de Janine, por lo que se dirige a la mansión encontrándose con McQueen viendo una película. Este lo descubre mirándolo y lo invita a pasar. Mientras platican, Ed se va poniendo nervioso por las preguntas que este le hacía sobre su interés de ser actor. La tensión de estos crece, pero se ve interrumpidos por un atractivo rubio. Este entra a la habitación de McQueen con total confianza, pidiéndole que lo lleve también a las filmaciones que se encontrarían en Inglaterra, ya que necesitaba el dinero para mantener a su hija. El mayor los rechaza secamente, aclarándole que todos los puestos estaban ocupados. En medio de la discusión, Ed decide huir en el momento incómodo. Ya en las escaleras logra ver varios carteles en donde uno de ellos aparece el rubio junto a McQueen. Inesperadamente aparece este, quien pasa por su lado mirándolo feo. Luego de eso aparece finalmente Janine. Este le explica que ese chico se llamaba Ryan. Este había actuado junto a McQueen en esa película, la cual habían ganado incluso premios. El pelinegro, aún sorprendido de que una película no por se viera de esa manera, es guiado por la delgada rubia mientras le explicaba quién sería con quien grabaría ahora, siendo este el activo en la grabación. Luego de terminar con la grabación y de que Levi, el chico con quien grabó, le diera su tarjeta con una obvia intención, este es consultado por Janine sobre si se encontraba bien y si quería comer junto a ella y McQueen. Claro que el pelinegro acepta, pero con la condición de que cierto castaño estuviera de acuerdo. Claro que este acepta gustoso, así que luego de cenar estos ven una película. Mientras la veían, Ed termina poniéndose ebrio por el vino, así que luego de insistir, es llevado por McQueen a su departamento. En el camino, el mayor le ofrece nuevamente la oferta de ser el de abajo en un nuevo video, pero Ed se sigue mostrando poco receptivo. Pero vacila un poco al más alto mencionar que este le pagaría $6,000. Pero en su estado le era difícil racionar, la verdad. Al llegar al lugar, por alguna razón, el pelinegro, en un arrebato por el alcohol, le pregunta si acaso realmente se encontraba desesperado por verlo con otro hombre. Ay, amor, ¿qué estás haciendo? Dios mío, no. El castaño bien sacado de onda le responde que sí. En ese momento no se sorprende por su respuesta e intenta bajar del auto, pero tambalea tanto que el rubio sale para que este no termine en el piso. Luego de llevarlo hasta hacia su habitación, el mayor se muestra interesado en un póster de Bruce Lee, y Ed lleva la plática con algo de torpeza. El castaño, antes de salir, le pregunta que si él le pedía que mostrara ese lado de él, lo haría realmente, pero no logra responder nada ya que se queda dormido. Al despertar tiene una cruda moral que se lo lleva y no lo suelta, recordando todo lo que dijo la noche anterior. Es que tú también, bebé, ¿qué cosas son esas? Al llegar al trabajo, su mejor amigo le recuerda que ese día, luego de allí, irían al club a pasarlo bien, ya que este lo había tenido abandonado. Aun cuando no tenía muchos ánimos de salir, decide ir por Derek. Ya en el antro, luego de tomar un rato, se dirige al baño, donde se encuentra con el chico de su primera vez. Este amablemente le pregunta el cómo había estado, además de invitarlo a la mesa en donde también se encontraba Janine.
Una vez allí, habiendo saludado, es presentado a Lance. Este se muestra interesado por hacer un video junto a él, pero claro, Tommy siendo el pasivo en esta ocasión. Lejos de lo que pensó, la conversación fue bastante fluida y antes de irse, Lance le insiste en hacerlo la siguiente semana. Ed, al recordar la conversación con cierto castaño y cansado de ser el único en sentirse culpable, decide al día siguiente llamarlo e informarle de su decisión. Pero, sorprendentemente, el más alto no se mostraba realmente emocionado con la idea de que el de ojos rasgados hiciera dicho video con el moreno. El día de la grabación cae tremendo palo de agua. El cielo se cae, dijo el Chicken Little. Por lo que los aeropuertos se encontraban atrasando vuelos, por lo que el moreno se la estaba complicando bastante llegar al lugar. Además de que al siguiente día estos irían a Inglaterra y tenían que subir los videos de la semana ese mismo día. Al llegar Ed, todo el staff se encontraba bastante alterado, por lo que este sube al segundo piso a esperar, pero este se encuentra con McQueen durmiendo. Erga, que es que le toca unas vainas a él. En un impulso lo lleva a tocarle el rostro, pero es sorprendido por el castaño, quien lo sujeta de la mano. Pues, ¿qué esperabas, mi amor? ¿Que no se sintiera nada? Pero es salvado del momento incómodo por Jennifer, el cual le entrega ciertos elementos para que se prepare para recibir a la bestia de Lance, ya que aparentemente este era un poco más grande de lo usual. Este se dirige a una habitación solo y mientras se prepara se ve interrumpido por su mayor incomodidad con patas. Luego del shock de ambos, el castaño solo intenta no observarlo tanto, buscando la iluminación que necesitaba, pero no puede evitar ayudarlo, guiño guiño, pasándole el aceite y aconsejándole que usara más de este para que todo resbalara más fácilmente. Además de que si se le dificultaba, él lo ayudaría personalmente. Ay, tan lindo, quien lo viera. Claro que Ed, inmensamente avergonzado, solo le responde que estaba bien así, por lo que lo deja finalmente solo nuevamente. Pasadas las horas, el equipo es informado por Lancer que no podría llegar, ya que su vuelo había sido atrasado nuevamente. Estos cansados intentan encontrar una solución rápida, pero por las lluvias era bastante complicado. En ese momento a McQueen le surge la idea de ser él mismo quien actuaría esta vez, lo que obviamente sorprende a Ed. Pero realmente, aunque estaba siendo honesto al decir que no le importaba, su rostro decía lo contrario. Mientras grababan, Ed no pudo evitar sentirse extraño por la cercanía del más alto. El concepto de amantes seguía resonando en su cabeza, pero luchaba para no confundir las cosas, recordándose a sí mismo que todo esto era por dinero. Nada más. Luego de terminar la grabación y gracias a las lluvias y a que este se encontraba molido, McQueen lo invita a quedarse esa noche en una de las habitaciones. Ed, un poco incómodo, termina aceptando y pasa la noche cenando y conversando de los gustos del mayor sobre el cine, además de su pasado religioso y el cómo descubrió su orientación sexual. A la mañana siguiente vuelve a su rutina normal de trabajo, pero el esguince en su piel le recuerda la razón de su deuda, debido al accidente que tuvo hace 5 años. Este revisa el celular debido a que recibe un mensaje de la serpiente llamada Chang, quien le pedía pasar por el restaurante de luego del trabajo, debido a que Yui insistía en verlo. Una vez en el sitio, es abordado por el menor de estatura, el cual se mostraba insistente en permanecer a su lado, cuestionando de dónde había sacado el dinero, pero este es bateado por el más alto inmediatamente, haciendo enojar al pequeño heredero de la organización. Porque sí, esa cosita toda bonita, toda chiquita, toda fastidiosa, es el heredero de toda esta mierda. Una vez que entra en la oficina, es saludado por Chang, quien le pide firmar el libro contable, y que luego de ello cenarán juntos, pero al acercársele puede notar el chupón en el cuello del coreano. Pero cuando estaba por reclamarle lo que sea, el pelinero recuerda cómo se presentaron las cosas entre él y Chang, cuando este lo empezó a odiar. Porque sí, hubo un tiempo en donde a pesar de la odiosidad del chino, se podían decir que se podían llevar bastante bien. Incluso muchos realmente pensaban que eran hermanos, pero nada más lejos de la realidad. Toda la convivencia se termina yendo al caño cuando el día antes de la audición importante de Yo Won es atropellado por un camión. Y aunque se podía decir que ya estaba fuera de peligro, uno de sus tobillos terminaría destrozado, y si no lo operaran rápido, terminaría sin caminar bien. Así que Chang le terminaría dando un préstamo a su abuelo, el cual era básicamente usurería.
una deuda con intereses demasiado altos que por más que le fuera pagando siempre iría en aumento. Así que así está desde hace más de 5 años. Desde ese día, Chang lo terminaría tratando como si de escoria se tratara, pero como tremendo bipolar que era, le daba muestras de cariño, si a eso se le podía llamar así. Al recordar todo ello, el pelinero rechazaría su oferta de cenar y se limitaría a firmar el libro e irse del lugar. Una vez afuera, lo único que quiere es relajarse un rato con una buena película, así que se dirige a la tienda de DVDs, pero a mitad de camino recuerda lo dicho por cierto castaño de prestarle algunas películas. Así que, sin hacerle caso a su raciocinio, decide ir a la mansión de McQueen. Al llegar al lugar, este se muestra un poco sorprendido por la inesperada visita, pero lo recibe de igual manera. Ed, al explicarle el motivo de su visita, se dispone a buscarle una película para prestarle. Luego de entregarla y hablar brevemente sobre el capítulo de ellos dos, Glenn le informa que Lancer aún se encontraba interesado en grabar con el asiático. A pesar de su obvia decepción, estos acuerdan nuevamente el precio, terminando el trato, y se dirige a su apartamento con el estado de ánimo peor de lo que lo trajo. Ya al día de la grabación, en medio de la entrevista, Ed se encontraba un poco incómodo. Y es que verga, por un lado tiene al que va a tener el delicioso y por el otro al que tuvo el frutifantástico. Incómodo es lo menos que puede estar, papito. Oigan, ¿y esta escena no les recuerda algo? Entre este trío se presentaba una tensión, además de una creciente rivalidad entre el moreno y el castaño. Mientras estos eran entrevistados, se mostraba a un Glenn un poco celoso de toda la situación a pesar de intentar disimularlo. En medio del rodaje, Glenn interviene debido a lo rudo que estaba haciendo el moreno y regaña al palinegro por no decir nada, recalcándole que si no le gustaba no tenía por qué aguantarse. Luego de la filmación, Ed andaba como Bambi caminando sobre hielo. Apenas se podía sostener luego de tantos vergazos, por lo que Glenn se ofrece a llevarlo a su hogar, y pues tampoco tenía muchas opciones, la verdad. En el camino se darían cuenta que fumaban la misma marca de cigarrillos, y luego de acabarse el último se quedan en una tienda de conveniencia en donde compran una cada uno, pero siendo el mayor quien pagará por ambas. Ya en la puerta del hogar del pelinegro se terminarían despidiendo, pero en este surge la necesidad de ir tras él y besarlo, pero solo puede quedarse en el mismo lugar, comprendiendo finalmente sus sentimientos hacia el castaño. En el trabajo su jefe, el cual era primo de su amigo, lo invita a tomar para que se despejara un rato. Este acepta ya que realmente necesitaba pasar un rato con sus compañeros. Por desgracia del guión, justo en el lugar que escoge el hombre, quedaba cerca de la mansión del castaño. Por supuesto, esto no lo deja tranquilo, pero su nerviosismo se ve disparado al ver llegar al lugar a Glenn McQueen. Lo que pudo pasar mal, terminó pasando mal. Este se siente alejado de su grupo, pero puede divisar como este esperaba a una persona. En ese lugar sus amigos no se les ocurre otra sino justamente hablar de los gays, esto poniendo incómodo a Ed por miedo a que McQueen los escuchara. Pasando el tiempo y que la persona que esperaba no llegara, luego de recibir una llamada, este abandona el lugar con un semblante bastante molesto, y Ed, pensando que era por algo que había escuchado, corre tras él. Una vez lo detuvo, le pide disculpas por algo que claro que no era su culpa, y Glenn le hizo saber que no estaba molesto por ello, pero era tanto el enojo que miente diciéndole que se iba a encontrar con un amante, entristeciendo de esa manera al pelinegro. Pero en un arrebato fuera de lógica, Ed le pide dormir juntos, así, sin vaselina, sin más. Luego de dudar un rato de su propia decisión, terminarían en un hotel teniendo una noche de pasión. Luego de terminar, de ojos rasgados, se levanta para irse. Al día siguiente se tenía que ir a trabajar en la mañana y no podía quedarse. Pero luego de un par de preguntas de parte del castaño, suelta la bomba y le pregunta si acaso le gustaba. Pero el pelinegro solo le dice que no era así, siendo esta una gran mentira. Pero esto claro que decepciona al castaño, informándole de la próxima grabación, dejando un mal sabor de boca en ambos. Los siguientes días pasaron de manera pesada para el de pelo negro, quien iba caminando por el barrio chino cuando recibe una llamada de Janine, la cual lo invita a cenar junto con él y el resto del equipo. Este declina su oferta ya que no tenía demasiados ánimos de convivir con seres
humanos luego de ver a Chang, pero su excusa se ve interrumpida por los gritos de la rubia. Esta le reclama el haberle mentido de estar enfermo y le insiste nuevamente en ir a comer. Este acepta, no muy convencido de la presencia del castaño ahí. Estos llegan al restaurante, pero Ed no logra concentrarse en nada por el creciente miedo de encontrarse a un trabajador que lo reconozca, porque sí, entre tantos restaurantes chinos tuvieron que elegir precisamente el de la serpiente. Y hablando del cual, hace acto de presencia colocando al pelinegro extremadamente incómodo y con miedo de que alguno de ellos se le fuera la lengua con respecto a su trabajo. Chang trata con cordialidad a los demás, mientras arrastra como quien no quiere la cosa al pelinegro para que lo siga. Claro que esta tensa interacción entre los asiáticos no pasa desapercibida por el castaño. Luego de una conversación tensa entre ellos dos, donde Chang le confiesa haber escuchado realmente lo que estos platicaban y que sabía realmente de qué trabajaban, decide seguirlo al cine intuyendo de quién se trataba McQueen y de la posible orientación de Jo-won. Pero antes de comenzar una discusión, este lo detiene y le dice que espera que esa película no lo haga volverse gay antes de abandonar la sala. Dicha película trataba de un chico cristiano quien tiene que enfrentarse el descubrir su orientación sexual en un mundo donde se consideraba pecado. Luego de salir de la sala, Ed y McQueen platican de la película y Glenn le pregunta al pelinegro sobre su nombre real, ya que lo habían escuchado de Chang. Este le aclara que era Jo-won. Luego de explicarle su significado, este le pregunta si acaso Glenn significaba algo, a lo cual el castaño le dice que ese realmente no era su nombre real, sino Clit, el cual venía del credo, ya que su padre era bastante religioso. El más alto luego de ello le pregunta si lo podía ayudar con un proyecto, el cual se trataba de hacer de narrador para un documental que estaba haciendo. Estando en su casa, después de hablar del proyecto, el castaño le ofrece salir a tomar aire un momento, y en lo que busca los abrigos, el más bajo puede ver una carta en la mesa. Y como buen chismosito que es, puede ver que esta iba dirigida hacia Cliff Schneider, de una productora de películas alemanas, atando los clavos de quien había dirigido la película que vieron la noche anterior. Pero es atrapado chismoseando por McQueen, el cual se muestra incómodo por lo descubierto, pero le resta importancia diciendo que a nadie le interesaba quién había escrito esa película. Estos pasean en el parque y antes de ir a comprar cervezas pasan por una librería ya que el mayor necesitaba un libro de allí. El pelinegro pasea por allí y toma un libro para conquistar, pero es atrapado por el castaño quien no pasa desapercibido ese detalle. Una vez fuera se sientan en una banqueta donde conversan sobre el miedo del productor de que se sepa quién fue el que escribió ese guión de esa película, más por las repercusiones que tendrían las personas que trabajaron en ese proyecto que por él mismo. Este le pregunta al pelinegro sobre su carrera de actor, pero Ed le resta importancia ya que nunca llegó a más de ser un extra, pero realmente no le importaba eso, ya que le gustaba la vida que tenía ahora como guardia de seguridad, pero que de algo que no quería hacer era el extra en el escenario de cierta persona, lo cual irónicamente no tenía sentido, y lo encontraba divertido, finalmente declarándole al castaño sus sentimientos. Sí, así, sin más. Traca, pácata, te amo, boom. Este bien paniqueado arranca a intentar huir por el metro, pero es detenido por el más alto, quien lo acorrala reclamándole el que no piense que puede ser ese tipo de declaraciones e irse así tan fresco. Le confiesa que este siempre tuvo un conflicto con la presencia de pelinegro. Algo en él le perturbaba la calma que había intentado mantener en su vida. Se empezó a enamorar, pero también tenía miedo de no ser tomado en serio por el hetero curioso, declarándole sus sentimientos igualmente al más bajito y pidiéndole pasar la noche juntos, en donde el pelinegro, aún con la duda sobre el supuesto amor no correspondido de McQueen, este le aclara que él le mintió ese día, ya que realmente se iba a reunir con un productor, quien terminó rechazando su nuevo guión, por lo que no se encontraba del mejor humor, y terminó pagándola con él, por lo que le pide disculpas. Estos terminan amándose y repitiéndose que se aman una y otra vez toda la noche. Pero no pensarán que este es el final de la historia, ¿cierto? Endeudado, desempleado, humillado públicamente y en los brazos de su hermano de forma bastante turbia.
Ay, chiquito, parece que en otra vida le pusiste los clavos a Cristo, porque naguará de sal. Pero no nos adelantemos tanto y volvamos a donde lo dejamos. Nuestra parejita, luego de su noche de frutidelicioso y amor, van al estudio donde parece que andan en crisis, ya que cierto castaño celoso había cancelado la grabación de Ed con otro actor. Pero el ojo de loca de la mayoría allí notaría la ropa de Glenn en el pelinegro, afirmando lo que dice en un foro gay por una persona que los había visto, así que simplemente no lo niegan. Luego de su última grabación, Janine le cuestiona si necesitaba un nuevo departamento, ofreciéndole así el contacto con un amigo que necesitaba un roomie. Al llegar al edificio, son recibidos por una niña, la cual los saluda al reconocer a Glenn y a Janine. De una de las habitaciones sale un rubio que habíamos visto anteriormente, ya que al parecer este iba a ser el nuevo compañero de Ed junto con su hija. Mientras Ed jugaba con la niña, el rubio se le acerca peligrosamente a McQueen, intentando convencerlo de darle trabajo nuevamente o que le prestara dinero, lo que saliera más rápido. A pesar de la incomodidad del contrario, este le sigue coqueteando y le roba un beso, el cual lo rechaza y se lo quita de encima. Todo este show bajo la vista de la En el camino, el castaño se apresura a explicarle la situación con Ryan y de cómo en el pasado habían sido compañeros de habitación, pero no era nada ahora, así que como Gloria Trevi, Ed le cree todo. El coreano papacito se encontraba arreglando unas últimas cosas de la mudanza, además de buscar otro empleo para continuar pagando la dichosa deuda, y hablando del origen de sus males, recibió la inesperada visita de la serpiente. Este solamente había ido a verlo por petición de Yui. Digamos que al ser hijo del jefe hace que trate a Choi como su perro. El de lentes se mostraba interesado de la situación del pelinegro y en un descuido de Ed al buscar agua, el más alto consigue la tarjeta de los hombres de compañía que le habían entregado Lance. Al regresar Jae-won, este se hace el loco, pero sí pregunta sobre la búsqueda de este sobre empleos. El pelinegro, cansado de la hipocresía, lo intenta sacar del departamento, hasta que la serpiente le sugiere trabajar para él. Claro que involucrarse con este mundo era lo último que quería, pero luego de que el banco le rechazara la bancarrota se estaba quedando sin opciones. Y claro que la oferta de este de quitarle los intereses haría que terminara por caer en sus garras. Luego de que McQueen lo ayudara a mudarse y de recibir el bonito regalo de Cecil, estos descansan un momento y Ed le cuenta sobre su nuevo trabajo en el restaurante chino, por lo que McQueen sugiere que si necesitaba dinero podría trabajar junto a él corrigiendo su nuevo guión para una nueva película. Aunque a Ed la idea le parecía maravillosa, recuerda la oferta del de lentes, por lo que nervioso terminó rechazando la propuesta de su pareja, el cual se notaba bastante celoso por la supuesta preferencia de Ed hacia su hermano. El momento de tensión se ve interrumpido por un rubio en estado de viaje astral sin autorización del tripulante, Porque tiene cara de marihuano. debido a su trabajo, pero el estado del rubio lo haría arremeter en contra del castaño. Aparentemente, este tenía un profundo resentimiento hacia Glenn, dejándole claro que su estudio no tenía nada que envidiarle a las otras porquerías de compañías de la industria, ya que no era muy diferente. Pero antes de que la situación empeore, deciden dejarlo así para no despertar a la niña. Una vez afuera, Creed le pregunta si acaso tenía pensado seguir grabando, por lo que Ed niega, y el castaño le afirma que él sí lo haría, y que aunque sabía que lo podía lastimar con eso, era algo que estaba acostumbrado a hacer y no lo podía dejar tan fácilmente, por lo que le pregunta si aún así lo aceptaría, y claro que nuestro amigo, bien migajero, a pesar de saber lo que podía pasar, acepta seguir con su relación. Y déjenme decirles que está bien que aceptes a tu pareja con todo y defectos, pero otra cosa muy distinta es que estos defectos te lastimen y que el otro esté consciente de ello, y aún así no muevan ni siquiera un dedo para cambiar eso. Además de que la obvia hipocresía de Cleed al no querer que Jae-won trabaje con otro, pero el otro sí tiene que aguantarse los cachos solo porque es su trabajo. En fin, la hipocondria. Luego de trabajar, va al restaurante donde lo recibe Yui y... Uy, pero ya va, y este glow up de este papucho no te había visto bien. Ed le pregunta sobre Chang y le explica que a partir de ahora trabajaría para él 2 días a la semana, pero el menor, como
confundido, le explica que el de lentes no trabajaba en domingo, por lo que Yoo-won, bien emputado, lo llama para que moviera ese culo ya que eran las 11 a.m. Este llega y le pasa un pendrive explicando un montón de cosas sobre cálculos que me hicieron recordar con mi trabajo en los chinos. El de lentes, al haber olvidado su laptop, se la pide prestada al menor de los tres, el cual se niega rotundamente al principio, pero luego de que Yoo-won se lo pidiera, accede, pero antes hacen lo que la mayoría de nosotras hace cuando prestamos nuestro celular. Chang le explica a Yoo-won que al día siguiente él se iría de viaje y lo dejaría encargado de eso, lo que pone nervioso a nuestro migajero favorito por las posibles implicaciones legales en este trabajo, pero Chang lo intenta calmar diciéndole que nunca lo metería en algo así. Sí, ajá, ponte a creer tú también. Esta serpiente, como la bipolar que era, lo invita al teatro. Una vez allí, se hace tarde, por lo que le avisa a McQueen que llegaría tarde a la cena que tenían planeada, pero este tranquilamente le dice que estaba bien y que lo estaría esperando cerca de una librería, esto siendo leído por cierta serpiente chismosa. Al parecer no tiene tan mala vista. Como que voy a necesitar esos lentes. Al salir del lugar, Chang Yu le insiste en ir a cenar juntos, pero Yoo-won se niega repetidas veces. Al final, el de lentes le dice que pasaría por el mismo lugar a donde iba, por lo que espera a que se meta en el auto. Este lo termina haciendo y, Ed, mi vida, vas a tener que empezar a tomar una dosis de Love Yourself Pina, porque marico, esto no puede seguir así. En el camino, Chan recibe una llamada que le haría dar cuenta que la serpiente mentirosa sí estaba metida en movimientos turbios, además de involucrarlo también a él. A pesar de sus reclamos, ya no podía hacer nada, ya que estaba muy involucrado en ello. Al llegar al lugar de encuentro y bajarse, el de lentes lo hace con él con una excusa barata. Una vez está con McQueen, este no pierde el tiempo de inyectar su veneno, dándole su tarjeta de presentación y fingiendo una falsa cordialidad para sembrar conflicto. A pesar de ello, McQueen disimula su desagrado, hacia el contrario, siendo igual de hipócrita que la serpiente. No hombre, batalla de tóxicos. Por un lado, Chernobyl y por el otro, Hiroshima. Mejor ellos contra mí solita, yo sí les doy. Luego de que la serpiente se fuera, junto con una amenaza disfrazada de recordatorio de no faltar al día siguiente, Clint se muestra realmente disgustado por haberlo dejado plantado. Luego de llegar al hotel, hacen las paces como mejor lo saben hacer, hablando. No, ¿pa' qué? Mejor dándole a la cama. Luego del todo jujujum, estos comienzan a platicar y Clint le comenta que una compañía quería trabajar con él en el guión que había sido rechazado anteriormente. Mientras viajaba en el metro, nota la mirada indiscreta de un hombre, por lo que trata de ignorarlo, pero este lo detiene presentándose como un periodista. Ay, tú como que me vas a poner fea la cosa, ¿verdad? Al llegar al restaurante, es recibido nuevamente por Yui. Este quería contar algo, pero son interrumpidos por Janine, por lo que Ed aparta al pequeño heredero para que no escuche algo comprometedor. Esta le explica a Ed que el CD con sus videos con Glenn sería lanzado. Claro que lo que hiciera en la compañía con este material ya no tenía nada que ver con él, pero la idea de ser difundido a gran escala con el título de Trascendencia de Sensaciones no era la mayor sensación para él. Al llegar a casa y hablar con Cecil y escuchar que era molestada en la escuela, decide hablar con Ryan, el cual se ve estresado y arrepentido de su carrera como actor. Luego del trabajo tiene una cita con McQueen donde charlan y pasean por el río. Mientras hablan, puede notar que la bolsa de Clint sobresalía un CD, el cual ya había sido lanzado. Este le dice que esa copia era para Ed, pero no puede dejar de pensar en el rostro de arrepentimiento del rubio en ese momento. Nadie lo había obligado a grabar, pero algo le decía que se iba a arrepentir del lanzamiento de esa película. Al día siguiente se reúne con Yui, el cual se mostraba bastante raro. Ay, este como que anda enculado. Su comida se ve interrumpida por cierto castaño, el cual lo invita el fin de semana a la playa. El menor escucha parte de la conversación sospechando de que se trataba de una pareja e interrogando a Yoo-won sobre dicha persona. Esta le responde a medias para no revelar por completo de quién se trataba. Luego del trabajo recibe una llamada de Chang, el cual le pide que le lleve flores a la tumba del hermano, ya que su viaje se había extendido más de lo que pensó. Antes de ir a su departamento, pasa por un cajero en donde se le baja la presión por ver tal cantidad de dinero. Ed, ¿a qué santo rezaste? ¿Y qué fue exactamente lo que dijiste? Este se dirige al hogar de McQueen, donde le reclama sobre la cantidad tan desorbitante de dinero. Epa, si no quieres, echa pa' acá. Una modenita para esta pobre pordiosera. El más alto le explica
explica que una parte de él se sentía culpable por la película y por ello era el pago extra, ya que originalmente no era tanta la cantidad de dinero que habían acordado. Ed se encontraba en un dilema entre seguir peleando por su lastimado orgullo o ceder para no seguir discutiendo, y como típica pareja que no sabe el término de comunicación, terminan teniendo delicioso otra vez. Al día siguiente se dirige al cementerio a dejar las flores al hermano de Chang, pero antes de tomar el bus es interceptado por el periodista del otro día. Lo trata de ignorar hasta que el chismoso le dice que tiene información acerca del director de la película alemana que se había estado haciendo famosa estos días, haciendo que se le suba el muerto al pelinegro, ya que el bus ya estaba arrancando y no pudo terminar la conversación. Al llegar al cementerio se encuentra con Chang y al intentar hablar con él, este lo toma del cuello y admite que fue bueno y que realmente disfrutó viéndolo, dando a entender que este había visto sus videos. Ay amor, ya te cargó la verga y no de la que te gusta. A pesar de su vergüenza, este recuerda que el mismo Chang lo había orillado a todo eso con tal de pagarle, por lo que le sabe a culo lo que piense de él. El pelinegro llega al muelle donde lo esperaba Clyde. Este se muestra preocupado por las marcas de pelea, pero Ed le mete un embuste o mentira para que me entiendan mejor, por lo que comienzan a caminar pero los agarra la lluvia, por lo que terminan en la cabaña que utilizaban como set de grabación. Una vez allí, los tortolitos se ponen románticos y de tanto hablar no se dan cuenta de las repetidas llamadas que no auguran nada bueno para nuestra pareja de homosexuales. Y como una olla que es destapada por una misteriosa mano, ahora todos saben la verdad. El escándalo del escritor de la película ganadora de premios era realmente el dueño de una compañía no por Azota Manhattan, llevándose por el medio también a nuestro querido coreano, el cual termina siendo despedido de su trabajo de guardia y hasta golpeado por su amigo por mentirle. Al llegar al apartamento conversa brevemente con Ryan, y este no se ve para nada sorprendido de cómo terminó todo. Él ya sabía el alcance de las películas de McQueen, y le dice, amiga date cuenta, aconsejándole que deje de ilusionarse con él y se quite la venda de los ojos de una vez, ya que podía asegurar que el castaño sabía perfectamente lo que iba a suceder si hacía público ese CD. Lo dicho por Ryan deja un mal sabor de boca al pelinegro, el cual seguía preguntándose el odio del rubio hacia el director, por lo que se dispuso a ver la película que tenían estos dos juntos. Más que una película, era un documental donde retrataba a un Pikachu, el cual era interpretado por McQueen y la víctima era Ryan. Fuera de una sola escena, toda la película era de la historia de este ser, lo que hizo cuestionarse el porqué de hacer algo así, de ese tipo de escoria. ¿Cómo se sentirían las víctimas? ¿Cómo se sentiría Ryan al filmar algo como eso? ¿Qué quiso ganar realmente él con esto? 2 días pasaron y McQueen continuaba con el teléfono apagado, hasta que como Jesucristo revivió al tercer día, apareciendo en la puerta del pelinegro. Entre ellos se siente una fuerte tensión que trata de ignorar, pero esto termina explotando. Ed le termina diciendo cosas crueles, pero que realmente se tenía guardadas, y de la misma manera Clyde lo lastima de vuelta. La falta de comunicación de ambos les pasa factura en este momento de estrés, y la humillación pública pesa en cada acción y palabra, hasta el punto donde ya no hay retroceso, y de esa manera terminan separándose. Pasaron los meses y el orgullo de ambos hombres hizo que no se gustaran. Ed consiguió un empleo en una empacadora donde por casualidad se encuentra con Lance. Este lo visita un par de veces y le recomienda trabajar como acompañante para su compañía. Este lo empieza a considerar ya que no tenía nada que perder realmente. De pequeño solo quiso a alguien que lo amara, en su adolescencia ser un gran actor para ser aceptado y reconocido. De adulto olvídalo de ser actor y solo anhela el amor de McQueen. Pero ahora solo quería dejar de respirar. El conflicto consigo mismo lo termina desbordando y acepta la oferta del moreno. Este se encontraba cenando en un lujoso hotel con su cita, al parecer un abogado que trabajaba en el barrio chino, lo cual lo pone un poco incómodo a Yewon por temor a que este conociera a Chang, por lo que lo apura para terminar con esta situación rápido. Pero de camino al cuarto son detenidos por el rey de Roma. Este tira una punta sobre su acompañante, la cual también era una mujer de la vida galante, por lo que Ed, con ironía, le dice que por qué no también lo compraba a él. El más alto intimida al abogado con delatarlo con su mujer y este termina huyendo del lugar. La serpiente le da el dinero que sacó del tipejo, por lo que Ed termina con $1,500 esa noche. Nada mal. Este es citado nuevamente por aún más dinero, pero se encuentra con una desagradable sorpresa.
Una vez dentro comienzan a discutir. Digamos que Chang se tomó muy en serio lo de comprarlo. Esto le exige que deje de trabajar de eso y que vuelva a la oficina, que se mude con él por un año y que deje de hablar con aquel actor, y de esa manera él eliminaría la deuda. Aquella propuesta tentaría a cualquiera, pero Ed sabe que está llena de veneno y un futuro control sobre su vida por parte de la astuta y bipolar serpiente. Pero en medio de su pelea, Ed le sugiere hacerlo como una forma de lastimar el ego del más alto, pero lejos de lo que pensó, este realmente quería, lo cual lo deja en shock, ya que este lo veía como su hermano. Y solo le voy a decir, chicos, que esto no termina bien para nuestro chiquito. Si me disculpan, voy a llorar a la esquina. Luego de sufrir tanto y arrepentirse de muchas decisiones en su vida, cae en cuenta de algo. Chang Liu lo amaba, y luego de confirmar sus sospechas a las negativas de solo le desea que realmente lo ame demasiado, y que cada día sufra pensando siempre en él, y que esto lo destruya lentamente. A duras penas acepta que lo lleve de vuelta solo por el dolor en su cuerpo. Al llegar, logra divisar a McQueen con la cola entre las patas como perro arrepentido. Otro acomplejado más para la lista de sus problemas, Dios mío. A pesar de los intentos de Chang de detenerlo, logra bajar y claro que saltaba a la vista lo que había sucedido entre ellos, pero sin saber realmente lo que pasó, Clit le resta importancia y comienza a disculparse con el asiático. Tampoco estaba en los planes de Yo-won contarle lo que realmente sucedió entre ellos dos. Esto solamente complicaría aún más la situación. Aunque realmente lo extrañaba, su orgullo era más grande, por lo que simplemente se va. Ay no, ya, que se olvide de todo y se vaya con el rubio a tener una familia bonita. Pero como no todo en la vida se puede, seguía enculado del castaño mamado. Ni modos. Por fin le cae una pequeña bendición del cielo. Y es que no mames, ya parecía que le había parido a Nodal. Y tiene una entrevista de trabajo con el primo de su amigo, que aunque no era seguro, era mejor que la cagada que tenía, la verdad. Al salir se encuentra con Derek y terminan haciendo las paces. Al llegar a casa, recibe la llamada de un castaño con la cara toda escoñetada, al igual que su carro, y le pide hablar. McQueen, no el carro. Se dirigen a un bar donde Clit se muestra arrepentido sobre las decisiones que tomó en el pasado, además de que pensaba por las respuestas del día anterior del pelinegro que ya no lo amaba y que mucho menos lo extrañaba. Pero nada más lejos de la realidad, solo que los problemas económicos del pelinegro ni siquiera lo habían dejado gestionar bien lo que sentía, por lo que con algo de dificultad se termina disculpando por lo dicho aquel día. Estos se reconcilian, pero finalmente tienen un poco de madurez y deciden no volver a ser pareja hasta que hayan lidiado con todos sus problemas internos como pareja. Lo que es la decisión más sana, la verdad, puesto que las mentiras, la falta de comunicación y las cosas crueles que se habían dicho no se podían dejar pasar así como si nada, y deciden ir de a poco. Pero claro que un besito no le hace daño a nadie. Pasaron los días y se prepara para comer con McQueen, con un Ryan viéndolo preocupado por toda la situación. Pero antes de irse, tocan la puerta siendo una serpiente con la cara jodida. Verga, se ve que McQueen pega duro. El más bajo solo lo ignora caminando, pero es detenido a mitad de la calle por el jalabola de Chang Liu, el cual anda en crisis por la indiferencia del pelinegro, admitiendo su derrota y pensando que así debió sentirse Yo-won con su rechazo. Y aunque a nuestro chiquito le dio penita, esto no lo iba a hacer cambiar de parecer, lastimándolo aún más con el látigo de su indiferencia, respondiéndole que él nunca fue tan importante en su vida como para hacerlo sufrir tanto. Uy, no, pero dale más fuerte, hazlo sufrir más, que no es suficiente. El de lentes lo sigue hasta la mansión de McQueen a pesar de los múltiples rechazos del más bajo. Al tocar la puerta, estos son recibidos por la inesperada presencia del staff del estudio. Al salir Clit, se muestra molesto por la presencia de la serpiente rastrera, pero esta le dice que tenía un tema pendiente del que hablar ellos dos. Contra todo pronóstico, se sienta bien relajado a convivir con los demás a pesar del obvio rechazo del castaño hacia él. Pero la sucia serpiente, con su máscara de amabilidad, continúa con una charla amena pero cargada de veneno. Porfa, alguien que me pase un bate, porque ¿cómo alguien puede ser tan descarado y decir cada mamada luego de lo que le hizo a nuestro chiquito? O sea,
Esto rebasa la paciencia de Cleed, por lo que se va disgustado mientras Ed lo sigue para intentar calmarlo. Y cuando estaban teniendo su momento no a mírame romántico, viene una mosca a cagar la sopa. Ed los deja solos hasta que ve que Chang baja, pero este no le dice nada de lo que habló con el más alto, por lo que le entrega una carpeta llena de cartas por parte de su abuela a Yo-won. Al hablar con McQueen, este se disculpa nuevamente por lo egoísta que había sido en su pasado, ya que en ese entonces estaba convencido de que lo que hacía estaba bien, hasta que se dio cuenta de su error e intentó cubrirlo, sobre todo el de ese documental, donde lastimó a muchos, cegado por su idea de hacer arte. Ahora les quiero preguntar a ustedes, mis espectadores amantes de los femboys y vatos chichones. ¿El arte se puede considerar como tal, aun si este llega a lastimar a otros y este proviene del mero orgullo? Yo en lo personal pienso que sí, ya que aún sigue siendo una expresión de un sentimiento, aun si este viene del ego o la envidia, y este puede llegar a rozar la línea del abuso disfrazado del arte. Pero bueno, dejando el mamador de lado y continuemos con la historia. El castaño reconoce que lo que hizo estuvo mal y que era muy difícil remediar su error tan fácilmente, por lo que espera que lo perdone. Ed lo abraza porque aunque sabe que no es perfecto, al menos está sinceramente arrepentido y estaba dispuesto a cambiar. McQueen le termina chismeando sobre la conversación con Chan Liu, donde este le pedía eliminar transferencia de sensaciones, incluso dispuesto a comprar los derechos. Pero Cleed ya había tomado esa decisión desde mucho antes, además de también vender la empresa. Pero por supuesto, nadie iba a ser despedido, pero él ya no estaría involucrado en ese mundo. Luego de una entrevista de trabajo y de camino a ver a Derek, es detenido por Yui, el cual comienza a disculparse por ser responsable indirectamente de que Chang se enterara por los videos en su computador. Aunque Jae-won lo perdona, le pide que no lo vuelva a buscar, dejándolo atrás con el corazón destrozado. Y perdón, pero a mí sí me dio penita. Él no tuvo la culpa de que el chismoso aquel le revisara el historial. En el restaurante no solo llega Derek, sino también su primo, el cual finalmente le da una segunda oportunidad a nuestro salado favorito. Luego de salir de allí, recuerda revisar su cuenta, y al ver tantos ceros juntos, queda en shock. Y puede que el dinero no dé la felicidad, pero vaya que facilita la vida. Inmediatamente termina de pagar su deuda en su totalidad, siendo liberado por fin de las cadenas de aquella serpiente. Luego de tantos años podía aspirar a una vida sin mendigar rastros de felicidad. Creo que nuestro chiquito al fin puede ver la luz en su camino. Uy, pero tampoco camines para allá, traigan una presión que se le bajó la coca. Al día siguiente visita a Chang y este se sorprende un poco al verlo, pero Ed lo comenta sobre el color de su suéter y como buen arrastrado le ofrece dárselo, pero Ed lo rechaza. Ok, ahora hazlo pero de rodillas. Su conversación se vuelve reclamos del menor buscando una razón del odio hacia él y Dios, porque este hijo de perra se ve tan rico. Chang le explica lo que ya todos sabemos, pero el conflicto viene de que mientras más pasaba el tiempo, más se parecía realmente a su hermano, por lo que lo perturbó el hecho de empezar a amarlo. El rechazo de sus propios sentimientos y el peso moral que estos implicaban fue lo que terminó por hacer que lo tratara de aquella forma tan tóxica. Ed, a pesar de su confesión, no siente nada. Todo era culpa de Liu. Él mismo se condenó, por lo que simplemente se va a pesar de la insistencia del otro, despidiéndose finalmente del que alguna vez consideró su hermano. Al llegar al departamento encuentra a Cleed hablando con Ryan. Al parecer se estaba disculpando con el rubio. Al día siguiente, luego de su primer día de trabajo, habla con McQueen sobre su día y por casualidad del guión, se encuentran en el camino y se van a sentar al parque. Ed le agradece por el dinero ya que irónicamente el haber hecho esos videos lo habían condenado a vivir una pesadilla. Y al mismo tiempo eran esos mismos los que lo habían liberado. El castaño le cuenta que una compañía de series de televisión estaba interesada en ofrecerle a Ed participar como actor, ya que se sentía mal por su carrera truncada. El pelinegro le explica que realmente no era tan buen actor y que después de todo este no era su sueño, ya que realmente no tenía uno, solo quería vivir una vida tranquila, pero le ayudaría a cargar cualquier cosa si así lo necesitaba. El castaño, conmovido, le promete el ver más allá de su reflejo y amarlo. Estos habían estado tan enfocados en sí mismos que nunca se fijaron en lo que estaba frente a ellos era más importante. Se amaron, se pelearon, se alejaron, pero ahora finalmente encontraron el camino de regreso hacia el otro. Hola de nuevo, si llegaron hasta aquí, comenten cuál es su botón favorito o uke.
Porque en mis tiempos le decíamos así, pero como uno intenta andar con la chaviza. Los amo mucho, tomen agüita, no sean como yo que me ando desviviendo con los riñones. Y cuídense el dulce y el salado también. Chao.